Don Ignacio García Valdecasas, muy buenos días. Hola, buenos días, Antonio. Te saludo a ti y a la audiencia del canal Negocios. ¿Qué es lo que tenemos en el plan Zelensky? Hemos visto los 5 puntos. ¿Qué significa ese poder no nuclear que puede acabar con el poder nuclear ruso? ¿Qué significa aquello de darnos todo el apoyo ahora que os dejaremos explotar con nosotros, Estados Unidos, Europa y otros no identificados, el titanio, el uranio y el silicio que hay en Ucrania? Es decir, un poder económico que ayer cifró Zelensky en billones de dólares. ¿Qué es lo que esconde, qué es lo que tiene el plan de Zelensky? Bueno, el plan de Zelensky todavía no lo conocemos. Lo que conocemos son algunas grandes líneas que tú acabas de resumir hace unos minutos. Eso está claro. Yo creo que el plan de Zelensky ni siquiera se lo va a presentar completamente a los líderes europeos hoy. En teoría, el discurso de ayer de Zelensky lo que era anunciar unas grandes líneas y decir que lo iba a presentar a los jefes de Estado y de Gobierno, es decir, al Consejo Europeo hoy, en las reuniones de hoy o mañana. No creo que tampoco le presente todos los detalles porque quizás no se fíe de todos los miembros del Consejo Europeo. Estoy pensando en el primer ministro húngaro y en el primer ministro eslovaco. Pero el plan tú lo has resumido muy bien y lo importante es lo que no se dice. Los anejos secretos, eso es lo importante y eso es lo que algún día pues todavía estamos esperando a conocer. Pero los 5 puntos, como se decía antiguamente, se pueden resumir en uno. Y yo creo que ahí está la base. Ucrania entra en la guerra, inmediatamente, Ucrania entra en la OTAN, inmediatamente la OTAN entra en la guerra, automáticamente, porque eso es lo que está pidiendo Zelensky, que la OTAN entre en guerra con Rusia y a cambio de eso nosotros entregamos nuestra soberanía, Ucrania entrega su soberanía, entrega sus recursos naturales y pone su ejército a la disposición de la OTAN y de los Estados Unidos para que los Estados Unidos se gasten en el futuro menos dinero en las tropas que tiene estacionadas en Europa. Ese es el resumen. Luego ya los detalles pues los iremos conociendo más adelante. ¿Cuál crees que va a ser la respuesta de Rutte? ¿Cuál crees que va a ser la respuesta del futuro o futura presidenta de Estados Unidos? ¿Y cuál crees que va a ser la respuesta de Europa, que esa parece más clara, ¿no?, alrededor de cómo implementar? Dice que Starmer ya está analizando el punto de las armas no nucleares, de tal manera que Reino Unido ya tendría una parte de acuerdo alrededor de ese plan. No, el Reino Unido en gran medida estaría de acuerdo si cuando el ministro de Asuntos Exteriores británico y Blinken se reunieron, ellos ya llegaron al acuerdo de que iban a usar armas de largo alcance contra Rusia en profundidad en su territorio. Afortunadamente intervino el secretario de Defensa, Austin, y Biden paró esa iniciativa, pero ahora Zelensky vuelve a la carga. En teoría, Zelensky le presentó ya el plan a Biden. Ahora lo presenta, le habrá hecho algunas modificaciones cosméticas para que sea más aceptable a los líderes europeos y lo presenta al Consejo Europeo y en su momento tendrá que presentarlo en la OTAN. Las reacciones ya las podemos imaginar. Además, Rutte ya lo ha dicho, que él se felicitaría y aplaudirá y festejará cuando el día que Ucrania entre en la OTAN, pero que es un asunto que deben decidir los aliados. Es decir, él no se compromete. Yo creo que tiene una postura más comedida que Stoltenberg por el momento, lo que estamos viendo. Claro, pero don Ignacio, aquí lo que se pregunta aquí en este punto el ciudadano medio es, ¿eso significa antes del final de la guerra? ¿Eso significa, decía Alemania, tiene la percepción de que puede haber una invasión, un conflicto con Rusia antes de que termine la década? Bueno, es que en un entorno en el que antes del final de la guerra entrara, ya estaríamos en ese conflicto, ¿no? Hombre, claro, por supuesto, quieren ganar tiempo antes de que las elecciones, por si gana Trump, neutralizar las intenciones que ha publicado Trump. Pero hay que entender la amargura de Zelensky. Hay que entender la amargura de Zelensky porque él llegó a un acuerdo con Rusia en el mes de abril del año 2022, llegó a un acuerdo en donde prácticamente se mantenía la integridad territorial de Ucrania, dejando para más adelante a calendas grecas la cuestión de Crimea, pero llegaron a un acuerdo donde se respetaba la integridad de Ucrania a cambio de que Ucrania mantuviera la neutralidad que estaba en su constitución y en su declaración de independencia. Y claro, ahora, como él dice, habla
hablan de paz y no de justicia, le están empujando ya algunos líderes a que se sientan las negociaciones con Rusia, pero ahora ya sí que no se va a respetar la integridad territorial de Ucrania tal y como van las cosas en el frente de batalla. Y con este plan lo que pretende Zelensky es parar la evolución negativa para Ucrania de lo que está ocurriendo en el frente de batalla. Y esa amargura que está sintiendo Zelensky pues se convierte en desesperación cuando oye a los líderes europeos hablar de paz y no de justicia. Y esa es la situación, porque él va a pasar a la historia muy probablemente como el gran responsable de la destrucción de Ucrania, cuando en realidad fueron los británicos y los norteamericanos los que o bien le convencieron, como ha dicho ahora Victoria Nuland, o bien le obligaron, como dijeron los colaboradores de Zelensky en su momento, le obligaron a romper el acuerdo, el preacuerdo de paz con Rusia y a mantener la guerra, que le aseguraron que la iba a ganar y que Rusia la iban a derrotar con las sanciones, con la ayuda del resto del mundo y por el esfuerzo militar y económico. Y claro, las cosas no han ido como le prometieron. Hay que entender que Zelensky está en una situación absolutamente desesperada en su interior y en su frente interno. Don Ignacio, desde agosto Zelensky ha dicho que este plan obligará, en palabras textuales de Zelensky, a firmar la paz a Ucrania. Yo te pregunto, ¿este plan obliga a firmar la paz a Ucrania cumpliéndose en un 100%? Es decir, una entrada inmediata de Ucrania en la OTAN, la entrega de no sabemos qué armas no nucleares que obligarán o que pueden con el poder militar ruso nuclear. ¿O este plan de la victoria, llamado así por Zelensky, es entiéndanme, una posibilidad de ir a la guerra definitivamente, de que este conflicto escale definitivamente a una guerra total? ¿Es el camino hacia la paz o es el camino hacia la guerra? Sí, la pregunta es si obligará a Rusia a sentarse en la mesa de negociaciones, como dice Zelensky, de buena fe y respetando la integridad territorial de Ucrania. La respuesta, eso solo es posible con la derrota rusa. Rusia sería obligada a sentarse si fuera derrotada. Pero claro, en realidad, si a tu pregunta lo que hay que responder es que en el caso de que Rusia se sentara a negociar en las condiciones de Ucrania y de Zelensky, lo haría una vez que fuera derrotada. Y claro, para que Rusia fuera derrotada, la alternativa es que hay la guerra total, la escalada y la entrada de la OTAN en la guerra. El plan yo lo resumo, que es la entrada de Ucrania en la OTAN y la entrada de OTAN en la guerra. Muchísimas gracias por toda esa fotografía. Ignacio García Valdecasas, por ponernos foco en el que ahora mismo es el tema fundamental en la geopolítica, ese plan presentado ayer por Zelensky. Don Ignacio, buen día, buen negocio. Gracias, igualmente, buen día, buen negocio y a vuestra disposición, como siempre.